Buenas noches, que les bendiga. Feliz sábado. Que la paz de Dios sea con ustedes, nuestros hermanos, nuestros amigos también que están en las redes en esta noche de manera muy especial. Alabamos el nombre de nuestro Señor siguiendo pues lo que la Biblia nos ha enseñado. Y de manera especial nos han hecho esta invitación como un verdadero desafío, un título interesante. Cristiano verdadero, misión posible. Diferente al título de esa famosa película o trilogía, o no sé cómo se llame, a lo que se hace en la pantalla del Hollywood. Me llama mucho la atención y por eso vamos a invitar al Espíritu de Dios para que en estos minutos pues nos pueda acompañar. Querido Padre Celestial, en esta hora queremos que tu Santo Espíritu pueda descender con nosotros, abrir nuestras mentes, nuestros corazones, conquistar, Señor, la meta junto a nosotros para poder disfrutar pronto de las bendiciones de estar en el reino de los cielos. Mientras estamos aquí, Señor, suplicamos que tu presencia continúe a nuestro lado al abrir tu palabra, al presentar estas palabras devocionales, podamos salir claros y nutridos, edificados, para seguir avanzando en el nombre de Jesucristo. Muchas gracias, oramos en el nombre de Jesús. En una ocasión, un predicador se mudó para el pueblo de Houston, en Texas, Estados Unidos, y poco después de haberse mudado se subió a un autobús, y mientras estaba pagando el ticket del autobús y le dan la de vuelta, de pronto se sienta y nota que hay $1 de más. Así que el predicador está allí analizando qué va a hacer, y piensan, es que $1, eso no se le va, nadie va a notar $1, nadie se va a dar cuenta de $1, nadie va a la compañía de autobús, recibe mucho dinero, así que $1 no va a hacer muchas cosas. Es más, debo tomarlo como un regalo de Dios. Así que se sentó tranquilo, pasó, cuando llegó a la estación, ya la parada para él, ya bajar del autobús, mientras se levanta de su asiento y va por el pasillo del bus, vuelve otra vez a pensar lo que está por hacer y de pronto dice, está bien, voy a entregar el $1. Así que cuando llega el chofer, le entrega el $, y dice, usted me dio $1 de más. Así que el conductor se sonríe y le dice, yo sé que usted es el nuevo predicador del pueblo, yo he pensado regresar a la iglesia, así que quería probar qué usted iba a hacer con $1. El conductor, el pasajero, el predicador no dijo una palabra, se bajó del autobús, sacudido por dentro. Cuando el autobús arrancó, dijo, oh Dios, casi vendo a Jesucristo por $1. Interesante. Me llamó mucho la atención esta ilustración, porque realmente cuando hablamos de cristianismo verdadero y cuando hablamos de misión posible, y cuando hablamos de ser fiel al Señor, llega una pregunta obligatoria a nuestras mentes. ¿Por qué tantos cristianos fallan y no viven de acuerdo a los estándares de Dios? Y entonces allí entra una palabra interesante, la palabra hipócritas, que todos ustedes conocen y que quizás tengan algunas definiciones interesantes o la hayan visto, vivido o la han visto quizás en otras personas. Y es bien interesante esto porque es la opinión del mundo. Cuando usted le pregunta a la gente afuera que no es cristiana, ¿qué son los cristianos? De una forma anacrónica comienzan a decir, es un grupo de gente chapada a la antigua, con unos estándares tan altos que ni ellos mismos pueden alcanzar. Y es que en una ocasión uno de los investigadores del grupo Barna, un grupo de investigación cristiano, hizo un estudio en Escocia interesante. Y entonces ellos descubrieron que hay 3 palabras que la gente piensa de los cristianos, que son criticones, hipócritas y faltos de realidad. Y entonces de alguna manera cuando piensan en el cristianismo, la gente entonces solo se le ocurre pensar que no se puede ser cristiano, no se puede vivir en armonía con los principios de la palabra de Dios. Y entonces, con solo mirar la Biblia, hay un pasaje en el Lucas capítulo 6, versículo 46, que dice que nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo?
Así que imagínense ustedes, ¿qué aprendemos de esto? No todo el que dice ser cristiano es un verdadero cristiano. Así que viene otra pregunta entonces. ¿Qué sucede con aquellos que están buscando genuinamente a Jesucristo? ¿Qué sucede con aquellos que están luchando, tratando de ser perfectos? ¿Qué sucede con aquellos que lo dan todo por mantenerse fiel a los principios y aún así siguen fallando? Así que en esta noche yo quiero ahora aprovechar los próximos minutos que me restan para decir algo interesante a ustedes. Miren, la palabra de Dios nos presenta que el cristiano es muchas cosas y que se manifiestan cuando actuamos. Por ejemplo, Santiago 2:20 dice que la fe sin obra es muerta. ¿Por qué? Porque cuando se trata de creer a Dios, hasta los demonios creen y tiemblan. Versículo 19 del capítulo 2 de Santiago. Por lo tanto, cuando nosotros no acompañamos nuestra fe con nuestras obras, no nos distinguimos mucho de los espíritus demoníacos que creen, que tiemblan y que se rehúsan aún llamando al Hijo de Dios Altísimo. Por lo tanto, un verdadero cristiano debe ser todo eso. Sin embargo, hay un atributo que no se habla mucho ni se menciona mucho y tiene mucho quizás que ver con que nos da vergüenza, nos da temor admitir, reconocer esta situación, porque como lo hemos presentado, se hace una misión imposible. Pero esta noche yo quiero presentarte que es posible ser cristiano verdadero, pero para ello se necesita, se requiere identificar, reconocer lo siguiente: un verdadero cristiano todavía está luchando. Repito la frase: un verdadero cristiano todavía está, ¿qué cosa? Luchando. Yo quiero que lo repitamos otra vez, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Un verdadero cristiano todavía está luchando. Así que con esto en mente, usted tiene que entender, y yo, que a nadie le gusta hacer propaganda de sus imperfecciones, ni de sus debilidades, ni de los errores que comete. A nadie le gusta eso. Sin embargo, es importante que nosotros admitamos nuestra pecaminosidad, porque lo primero que Jesús predicó, Marcos capítulo 1:15, es el arrepentimiento. Es el primer paso para usted ser un cristiano. Es el primer paso para usted caminar al lado de Jesús. Es el primer paso para usted estar cerca del Maestro. El arrepentimiento. Luego de esto, Jesús entonces dijo, Marcos 2:17, yo no vine a buscar los sanos que no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Por qué? Porque volverse cristiano significa adoptar los mandamientos de Dios como nuestros nuevos estándares. Ser cristiano ahora significa que hay que ir a la página de la palabra de Dios, a la Biblia, y decir, la Biblia está bien, y entonces luego mirarme adentro y decir, yo soy el que estoy mal. Ser cristiano significa que usted necesita saber quién es usted, pero también necesita reconocer lo que usted quiere ser. Los cristianos fallan, los cristianos tienen flaquezas, los cristianos de cuando en cuando toman decisiones terribles, cometen errores espantosos, porque los cristianos no son Cristo. Los cristianos, la palabra cristiano significa literalmente pequeños Cristos. Así que cuando usted ve una persona cristiana, cuando el mundo ve una persona cristiana, no se están viendo en la misma dimensión, porque los cristianos fallamos y tropezamos de vez en cuando. Ahora, quiero volver a retomar la palabra hipocresía, porque es muy bonita usar la palabra hipocresía, pero yo quiero que usted sepa lo que significa la palabra hipocresía. Viene del griego hipócrisis, y esta palabra significa literalmente actuando. En los tiempos de Jesús, el hipócrita era lo que hoy usted y yo llamamos actores y actrices. Lo que ellos hacen en la televisión, en las novelas, en las películas, es hipocresía. Sin embargo, el término hoy en día lo aplicamos más nosotros a alguien que falla, que rompe su estándar y sus normas. Y el mundo entonces llama hipócrita a esa gente. Sin embargo, Jesús, cuando le decía hipócritas a los fariseos,
le estaba diciendo literalmente, ustedes solo están actuando, pero su piedad, la piedad está lejos de su corazón. Sepulcros blanqueados, porque caminan en las calles, se colocan de rodillas en las esquinas, hablan allí y predican y promocionan, pero por dentro están vacíos. Eran hipócritas en lo que la palabra realmente significa. Pero hoy en día la palabra hipócrita la utilizamos como una etiqueta para hablar de una persona que falla, de una persona que cae, de una persona que cometió tuvo una derrota en su vida. Y a veces, queridos hermanos, eso simplemente no es hipocresía. A veces eso se llama naturaleza humana. Sí, la naturaleza humana, cómo venimos, cómo nacemos. David dijo, Salmo 51:5, en pecado me concibió mi madre. Así que venimos con una serie de problemas para vivir los estándares de Dios, porque venimos con algo que no es naturalmente bueno. Por esa razón, los cristianos verdaderos están luchando. Por esa razón, los cristianos verdaderos no son aquellos que dicen o piensa usted que nunca falla. Los cristianos verdaderos son los que están luchando. Y añado la última característica. El cristiano verdadero nunca se rinde. Dios nos ha llamado a ser sus representantes en un mundo hostil. Atención, muchachos. Dios nos ha llamado a ser sus representantes en un mundo hostil. Pero Él sabe y no espera que lo logremos sin cicatrices ni abulladuras durante el proceso. Por esa razón la palabra de Dios establece en innumerables pasajes que cuántas veces cae el justo y cuántas veces se levanta. 7. Porque no se trata de no caer, se trata de levantarse. El apóstol Pablo en 2 de Corintios, los versículos 8, capítulo 4, versículo 8 al 10 y el versículo 16 dicen que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos, llevando en el cuerpo siempre todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué? Porque en esta vida podemos ser golpeados. En esta vida podemos fallar. En esta vida podemos cometer errores. En esta vida podemos quedarnos cortos. En esta vida podemos salir y errar el blanco. Pero no importa cuántas veces ocurra, si te levantas, entonces el Señor te dará la victoria. El problema consiste en cuando te rindes, en cuando flaqueas y desmayas y ya te quedas en la lona, en cuando te acostumbras, porque cuando algo está roto, tenemos dos opciones. El número 1, o buscamos la solución y resolvemos el problema, o número 2, entendemos que eso es parte de nuestra mejora y nos acostumbramos a ellos. Por eso tenemos problemas con nuestros hermanos y amigos de la comunidad LGTB, porque ahora tenemos que entender que eso ya es algo normal. Y entonces el pecado, la gente ha querido santificar lo que Dios llamó pecado. Y por más que santigüen lo que Dios llamó pecado, siempre va a ser pecado. Por esa razón, yo quiero decir en esta noche, queridos hermanos, amigos que nos ven, no importa las veces que hayas caído, las veces que has fallado, las veces que te has sentido que ya no debes ser más cristiano, que te has sentido sucio y desesperado. Los seguidores de Cristo no están hechos a la perfección el primer día. Cuando conocen a Jesús el primer día, el segundo, el tercero, no es que ya son perfectos, es que están entendiendo que ahora comienzan a alcanzar la perfección que cada día se irá renovando hasta que nuestro Señor nos lleve en gloria y majestad. Así que yo quiero terminar diciendo lo siguiente. Podemos ser buenos, aparentemente podemos no fallar,
podemos creer que tenemos autoridad, podemos creer que tenemos conocimiento, pero sin el poder del Espíritu Santo, nadie podrá llegar ni a la esquina en la vida espiritual. En una ocasión, un inspector fue a una granja para verificar que el granjero y la propiedad cumplan todas las leyes del Estado. Así que cuando llama al hacendado, al dueño, le dice, voy a revisar todo y a confirmarlo todo. El granjero le dice, mira, no puedes revisar todo, pero a la parte que está ahí atrás, por favor, no vayas. Saca su placa y dice, ¿tú ves esta placa? ¿Sabe qué significa esta placa? Significa que yo puedo revisarlo todo y que tú no puedes impedirme nada. Así que el granjero dice, no hay problema, discúlpeme, señor, tiene todo el derecho y todo el permiso para revisarlo todo. Se fue a hacer algo y pasaron unos minutos y de pronto escucha unos gritos y unos gritos. Y el granjero sale corriendo porque hay unos gritos. Y cuando ve, el hombre está en la parte de atrás que él dijo que no fuera, porque allí había un toro bravo y lo estaba persiguiendo. Así que el inspector comienza a decirle al granjero, ayúdame, por favor, ayúdame. Y el granjero le vocea, la placa, enséñale la placa al toro, enséñale la placa. Pero imagínense, ¿qué pudo haber hecho esa placa? La autoridad, el conocimiento, sin el poder del Espíritu, no vamos a llegar a ningún lugar. Pero cuando te pones en las manos de Jesús, cuando clamas por el Espíritu de Dios, cuando crees y aceptas las enseñanzas de Jesús y decides caminar a su lado, entonces entenderás que estás luchando y que nunca te debes rendir. ¿Quieres ser un cristiano verdadero? ¿Quieres que sea una misión posible llegar al cielo? Esta es la oportunidad para reconocer que estamos luchando y que no debemos rendirnos. Así que yo, antes de terminar, quiero orar por todos aquellos que están luchando y que no se van a rendir. Así que voy a invitarte que te pongas en tus pies, si estás dispuesto a continuar luchando y a seguir moviéndote, porque el Espíritu de Dios está obrando en tu corazón. Oramos. Querido Dios, gracias porque en esta hora tu palabra nos ha hablado. Y te pedimos que tú nos bautices con tu Santo Espíritu para que nos ayude cada día a reconocerte, a buscarte y a aceptar, Señor, que somos malos, pecaminosos, que fallamos, pero que contigo, Señor, podemos alcanzar la victoria en Cristo Jesús. No es que ya, como decía el apóstol, lo he alcanzado, sino que prosigo a la meta. Y queremos que la juventud, la hermandad, nuestros amigos de la iglesia central aquí en San Pedro de Macorís, prosigan a la meta hasta la venida de Jesucristo. Si alguno ha fallado, perdona, Señor. Como dice tu palabra, esto escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha cometido pecado, tenemos a un abogado, a Jesucristo, nuestro Señor. Muchas gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.